Muchas gracias por seguir esta serie de videos que están basados en lo que escribí para El Soberano en meses anteriores. Y bueno, pues en esta serie que sigue llamándose Democracia Incipiente, llegamos ya al episodio 6 y en este episodio 6 vamos a hablar acerca de la guerra sucia. Y este artículo dice así: genio y figura. El 16 de abril de 2021, el expresidente Luis Echeverría asistió a la explanada del Estadio Olímpico Universitario a recibir su dosis de vacuna COVID-19. En mi video anterior de este apretadísimo resumen, toqué el nacimiento de nuestra actual Constitución, la formación del PRI y sus tres pilares, que son la CTM, la CNOP y la CNC. Nuestra democracia se vio empañada por asesinatos políticos y la transición de presidentes exmilitares que dieron paso a los licenciados. En 1953 se les reconoce el derecho a las mujeres a ejercer su derecho al voto. En el mundo, el triunfo de la Revolución Cubana dio auge a multitud de movimientos sociales y estudiantiles que reivindicaban los ideales del modelo socialista. En México, Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, decidieron que en el país había una conjura comunista. El país vivió un periodo que a la postre se le conoció como la Guerra Sucia, desde finales de los años 60 hasta finales de los años 80. Dicho periodo se caracterizó por reprimir cualquier movimiento social que estuviera en contra del partido en el poder. Hubo intentos de organizar partidos políticos capaces de competir contra un PRI monolítico. Sin embargo, no se reconocía a las disidencias y se reprimía a sangre y fuego todo tipo de organización social. Sobre ese periodo, Carlos Montemayor escribió un libro de consulta obligada titulado Guerra en el Paraíso, donde habla de los movimientos sociales y armados que se desarrollaron particularmente en el estado de Guerrero y sobre las múltiples guerrillas que hubo en el país, particularmente la encabezada por el profesor rural Lucio Cabañas. La Guerra Sucia retomó muchos de los elementos represivos de las dictaduras latinoamericanas que se vivían en la época. Los vuelos de la muerte, ensayados en Guerrero, fueron una triste copia de lo que hizo Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay o por Somoza en Nicaragua, que arrojaba a los disidentes al Pinatubo, volcán en actividad. Los tristemente célebres torturadores mexicanos, Miguel Nazararo y Fernando Gutiérrez Barrios, director de la siniestra Dirección Federal de Seguridad, tendrían el control de la inteligencia del país, apoyados, qué raro, por la embajada gringa y su programa Litempo. México era, a la postre, lo que el cretino de Vargas Llosa definiría como la dictadura perfecta. El enemigo no era la URSS, ni Cuba, ni Nicaragua, sino un PRI monolítico que no soltaría el poder sino hasta muchos años después. La masacre de Tlatelolco en 1968, llevado a cabo por el ejército, y la de Normalistas en 1971, efectuada por un grupo de choque, los Halcones, serían el pináculo de la intolerancia y la represión. En medio de esos eventos, personajes como el rector Javier Barrios Sierra fueron referentes de dignidad, decoro y sobriedad. El sistema político mexicano empezaba a hacer agua por todas partes. José López Portillo, candidato presidencial en 1976, competiría contra el espejo como candidato único. ¿Qué clase de democracia se vivía? Bueno, de eso platicaremos en el próximo video. A manera de colofón, una de las atenuantes a considerar en un conflicto familiar, interpersonal o hasta legal es el atenuante del arrepentimiento. Mostrar y manifestar remordimiento o pesadumbre por una mala acción cometida y la promesa de la no repetición
siempre son tomadas en cuenta al momento de emitir un juicio sobre un castigo o pena ante cualquier falta cometida. En medio de la pandemia y durante el proceso de vacunación, hubo brigadas especializadas en asistir a los hogares de personas mayores de edad o con problemas de movilidad permanente. Bastaba con registrarse para recibir la vacunación contra COVID-19 en casa. El revuelo causado por Echeverría, secretario de Gobernación durante la matanza de Tlatelolco y presidente de México durante el Halconazo, al asistir al Estadio Olímpico Universitario después de décadas de haber permanecido en las sombras, fue tomado por muchos, entre los cuales me incluyo, como una afrenta a la memoria histórica de los torturados, los muertos y los desaparecidos durante la llamada Guerra Sucia. ¿Por qué no solicitar la vacunación en casa, siendo que para ese momento Echeverría tenía 99 años? Simple, porque esos personajes no conocen el arrepentimiento. El ejercicio del poder es complejo y equilibrarlo con el deseo de alcanzar una democracia sana lo es aún más. Nuestro camino hacia la consecución de una democracia sana así lo demuestran. Muchas gracias por su atención.